temas, digamos, que tienen que ver con esta situación de investigación de la que es objeto el expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina, y también en su momento la protagonista fue la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Ella continúa siendo investigada y ambos están en prisión preventiva. Tenemos al fiscal Juan Francisco Sandoval, quien es el encargado de la investigación contra la banda defraudadora, mejor dicho, aduanal, conocida como La Línea, en la que, como les decía, tenían vinculación el exbinomio presidencial y vicepresidencial en Guatemala. Fiscal, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, mucho gusto. El gusto es nuestro por contar con su tiempo en su agenda para conversar de este tema. Le pregunto, fiscal, ¿cómo inició todo esto? ¿Cuál fue la prueba, digamos, contundente, el vestigio que despertó las sospechas que han desencadenado en este efecto dominó político en Guatemala, que inclusive arrastró al presidente en ese momento, Otto Pérez Molina, y a su vicepresidenta en ejercicio en ese instante también, Roxana Valdetti, ahora fuera de sus funciones? ¿Qué fue lo que llamó la atención? ¿Cómo surgió todo? La información surgió por medio de, primero, las interceptaciones telefónicas, que en cierto momento le dieron a la Fiscalía información del funcionamiento de una estructura que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria, específicamente en la Intendencia de Aduana. Y esa estructura dentro de la superintendencia, la investigación determinó que estaba siendo operada o manejada por personas externas a esa superintendencia, tanto funcionarios públicos como particulares. La investigación se continuó elevando el nivel, confirmando la información que estaba siendo procesada, hasta que llegó un momento en que las escuchas daban una inferencia de que podría tratarse también de involucramiento del expresidente y de la exvicepresidenta de la República, situación que posteriormente fue confirmada. Entendemos, fiscal. Ahora bien, las pruebas fueron surgiendo progresivamente. Esta investigación, ¿de cuándo data? ¿Cuándo se inició formalmente el proceso que determinó en el momento en el que la fiscal general Telma Aldana y el comisionado general de la CICIG, Iván Velázquez, dieron a conocer públicamente que existía la línea y que habían personas retenidas o comenzaban, digamos, los procesos de retención de las personas aparentemente involucradas en este proceso? ¿Desde hace cuándo se lleva a cabo esa investigación y qué otros datos se conocen que hasta ahora no se han publicado? Bueno, la investigación data de mayo del año 2014. Por otra parte, y que tiene relación con las preguntas que usted me ha formulado, se ha manejado mucho de que no tenemos pruebas contundentes. Le quiero comentar que para el momento procesal en que nos encontramos bastan indicios racionales suficientes, y hay más que indicios racionales suficientes. De hecho, si no se ha confirmado una serie de situaciones en cuanto a manejo de cuentas bancarias o de otra índole, es porque el señor gozaba de una prerrogativa y que en este momento nos permitirá profundizar con esta investigación. Y efectivamente la Fiscalía cuenta con más medios que está por explotar o por profundizar en los mismos, y que en su oportunidad serán presentados. No le puedo exponer públicamente, en primer lugar, porque implica riesgo para la propia investigación, y de acuerdo a nuestra legislación, la investigación está reservada para los sujetos procesales. Fiscal, el compromiso de investigar al presidente en ejercicio en ese momento, Otto Pérez Molina, y a su vicepresidenta también en funciones en ese instante, Roxana Valdetti, ¿de quién fue la iniciativa de investigarlos? ¿Quién dio la orden de, digamos, de investigar esta banda de defraudación aduanera conocida como La Línea? Y en el momento en el que se percataron que estos dos personajes políticos, que eran la máxima jerarquía en ese momento en el Ejecutivo del país, estaban aparentemente involucrados, ¿qué ocurrió en ese momento? ¿No hubo la oportunidad de rechazar, no hubo un temor por parte del Ministerio Público de echar para atrás todo, digamos? La Constitución Política de la República de Guatemala estipula que el Ministerio Público es auxiliar de los tribunales de justicia y debe velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. El Código Procesal Penal de aquí de Guatemala establece que el Ministerio Público es obligación iniciar la investigación cuando se tiene conocimiento de la posible comisión de un hecho delictivo por cualquier vía fehaciente, bajo responsabilidad del funcionario que no continúe con la investigación. Es decir, era una obligación del Ministerio Público investigar, profundizar y evitar que los hechos delictivos continuaran con sus consecuencias. Es decir, era una obligación
de nosotros como fiscales actuar. Y en segundo lugar, el impulso que se nos dio fue de que no hubo ninguna censura para continuar con la investigación, sino únicamente cumplir con nuestra función, siempre con el respaldo, en el caso de la Fiscalía nuestra, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la libertad de actuar que ha permitido el actual fiscal general. Entendemos, fiscal. La primera persona que salió a relucir en torno a ese tema fue el ex secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, Juan Carlos Monzón, tras un viaje polémico a Corea, en el que ella aparentemente, según lo que dijo en rueda de prensa, le ordenó a él que regresara para que se pusiese a derecho en Guatemala. A raíz de esa situación surgió una serie de otros aspectos, otros nombres salieron a la palestra, comenzaron las renuncias, las dimisiones. Es en ese instante cuando se percatan que el Ejecutivo liderado por el binomio Valdetti-Pérez Molina o Pérez Molina-Valdetti respectivamente, ¿estaba aparentemente involucrado con esa situación? Como le decía, fueron las interceptaciones telefónicas las que dieron alguna idea que podrían estar involucrados. Sin embargo, ellos gozaban de una prerrogativa en aquel momento, no podíamos efectuar persecución penal en contra de ellos. Sin embargo, hallazgos de los allanamientos que se efectuaron a partir del 16 de abril en oficinas y casas de personas involucradas, las que permitieron tener la información que hacía posible cotejar que no solo teníamos las escuchas telefónicas, sino tenía información de soporte que de esas mismas interceptaciones y que vinculaban de manera directa a estas dos personas. Eso fue. Usted menciona que, digamos, la prueba fehaciente o la génesis de todo este tema son esas interceptaciones telefónicas. ¿Quién ordena esas interceptaciones telefónicas? ¿A quiénes se interceptan? Porque si usted mencionaba precisamente que existe una prerrogativa, una inmunidad de la ex vicepresidenta y del presidente, ¿quiénes fueron escuchados para determinar que tenían vinculación aparentemente con ellos? ¿Y por orden de quién? La orden fue vertida por juez competente, tal como lo estipula la legislación. Comentarle que el objetivo de esas interceptaciones eran personas, otras personas, el señor Carlos Muñoz, Javier Ortiz, personas que participaban en la organización criminal. Hallazgos inevitables o situaciones que se dieron es de que en algunas de esas llamadas, pues aparte que se hacía referencia a estas dos personas, en algunas de ellas, tanto el expresidente como la ex vicepresidenta hablaron. Entonces esas son situaciones que nosotros no podíamos evitar, eran hallazgos inevitables. No eran ellos los objetivos de la interceptación, pero sostuvieron conversaciones con personas integrantes de la estructura.